buenas tardes a todos ustedes. Una disculpita, pero fueron solamente unos 10-15 minutos más o menos, pero pues ya andamos aquí el día de hoy nuevamente con otro programita más de Aequitas et Justitia per Humanis. Todavía sigue resistiendo tanto la página como uno de los perfiles administradores que son los que se encargan de ver esta cuenta, porque ya lo había comentado yo en la semana que Facebook me borró la transmisión. Dice Alberto Espejelola, buenas tardes. Juan Carlos Manrique, buenas tardes y feliz inicio de semana también para ustedes. Muchísimas gracias pues por seguirme, por ver la transmisión, luego pues andar viendo ahí los programitas en YouTube, pero ya andamos aquí. Pues resulta que sí, me bajaron la transmisión de la semana pasada. Y bueno, pues ni modo. También me han estado restringiendo estos días en el perfil de Fiat Justitia per Humanis para responder los inbox y hacer algunas publicaciones, pero todavía andamos aquí. Así que bueno, pues ya saben, redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter como Aequitas et Justitia per Humanis para todos ustedes. Y bueno, pues resulta que hoy les traigo, bueno, al menos para mí, para algunas personas que ya más o menos me habían preguntado sobre este tema, la pornovenganza o el no por venganza, porque recordemos que ahora con el doble moralista del señor Zuckerberg, y que pues con toda esta nueva generación de niños de cristal, pues ya todos les molesta cuando pues realmente hablar de o decir la palabra porno o pornovenganza no quiere decir que se esté incitando al odio o a la violencia, simplemente es un tema informativo y el cual pues tiene como objetivo que tú conozcas pues tus derechos también. Ya en alguna ocasión anterior hemos hablado sobre estas reformas gracias a esta chica Olimpia, que por eso se llama la ley Olimpia, y hay otra chica también que gracias a ella se hicieron reformas en los códigos penales de cada localidad y obviamente pues en el código penal como tal, para poder proceder en casos de situaciones de esta índole, de lo que se conoce como pornovenganza. Hoy pues les voy a hablar de este tema. El flyer dice el hombre, el dios de la pornovenganza. Este tema tiene mucho que ver con varios factores. Hablar de pornovenganza no solamente es hablar de qué es la pornovenganza, sino también de aquellos antecedentes que se han dado sobre este tema, pues para llegar a lo que ahorita hemos llegado en la actualidad como tal, ¿no? Es decir, que se hayan creado leyes, que se hayan modificado artículos, que se hayan hecho adiciones a otros artículos, para que de esta manera, bueno, pues nosotros podamos tener una mayor seguridad jurídica como social y entre otras sobre nuestra persona y sobre las personas con las que podemos compartir cierto tipo de información. Híjole, redes sociales es un arma de doble filo porque pues no sabemos quién esté del otro lado, qué intenciones tenga con quien compartimos, pues ya sea nuestra intimidad, nuestra sexualidad, una amistad o incluso una fotografía de tu familia o de ti, ya sea en toples o ya sea con un desnudo completo o en ropa interior o con vestimenta, ¿no? Entonces pues sí es difícil porque yo les decía, bueno, hablar sobre esto es muy complejo, todavía hasta la actualidad existen muchos tabús porque pues no está bien visto el tema de la pornografía. Obviamente hay que diferenciar primero qué es la pornografía y qué es el contenido para adultos, que no es lo mismo. Sí los divide una línea muy muy delgada, pero también lo es que hay extremos entre uno y otro, porque si bien es cierto, la pornografía te habla
de imágenes que están relacionadas con la sexualidad y con el sexo, o incluso temas eróticos. Pero también lo es que los creadores de contenido para adultos, o los que están emprendiendo como creadores de contenido para adultos, no meramente están haciendo pornografía, de lo cual ahorita pues también les voy a hablar. Ahora, para poder modificar, para poder crear y adicionar dentro de los mismos artículos de los códigos, o crear leyes nuevas y crear nuevos artículos, pues se han tenido que hacer deben de haber muchos antecedentes o muchos sucesos que han orillado a esta situación. ¿Por qué? Bueno, sabemos que desde la antigüedad se ha dado este tema del erotismo, de la sexualidad. Existen infinidad de revistas en nuestro país, como el libro vaquero, o esta novela de este libro vaquerito, o vaquero, que son de esas novelas chiquitas que pues luego tenían los abuelitos, las abuelitas, ¿no? Que pues obviamente pues había unas ediciones que eran muy romantizadas sobre el amor, sobre la pareja, y había otras que ya hablaban explícitamente pues de un contenido sexual ya para adultos, donde había imágenes pues obviamente sumamente pues sí, ya subidas de tono, en las que pues veíamos la práctica o el acto sexual como tal, donde ya había desnudos, donde incluso había un lenguaje que pues no es tan normal, o no está tan normalizado hablarlo, porque también para eso pues hay ciertos momentos con ciertas personas con las que pues obviamente puedes llevar a cabo esta cuestión, y no es con todas las personas, ¿no? También lo es que existen otro tipo de revistas, como lo son Playboy y muchas otras tantas más. Y en nuestro país ahora hay una que está sonando mucho con Malika Quinn, a quien le mando un saludo, que es Tu Mejor Maestra, si no mal recuerdo. Y bueno, pues todas estas revistas te hablan de contenido sexual para adultos, o contenidos eróticos, ¿no? En la actualidad también vemos canales, vemos fanpage o páginas especiales para contenido pues, erótico, contenido sexual, que a lo mejor ya en Facebook, gracias a que, entre comillas, porque Facebook es doble moralista, el señor Zuckerberg, y si no monetizas pues te bajan los programas, porque ellos consideran algunas cuestiones que incumplen normas, cuando por ejemplo, sin atacar, vemos a esta página de Pornhub, que pues tiene su Facebook y sube pues incluso sus escenas en Facebook del acto sexual ya explícito, y pues no les bajan el contenido, ¿no? Entonces vemos muchas páginas en las que, dependiendo de la monetización y de algunos otros aspectos, puede tener mayores visitas o menores visitas, y en algunas de ellas pues puedes escribir algunos textos dedicados al erotismo, a la sexualidad, es decir, poemas dedicados a esa parte sexual como tal de ti como individuo o hacia las personas, ¿no? En algunas otras podemos ver que hay incluso fotografías o fotógrafos que hacen sesiones eróticas de personas que pues así lo deciden, o modelos en este caso, y muestran sus trabajos. Sin embargo, como les decía, hay una línea sumamente delgada en este punto, porque por eso es que se han dado estos antecedentes, para poder, entre comillas, protegernos más a nosotros como individuos a nivel internacional, así como nacional, sobre estos aspectos de nuestra intimidad, aun cuando una persona sea su voluntad tácita, expresa y espontánea en ese momento de publicar una fotografía pues semidesnuda o desnuda como tal, con ciertas posiciones, aun cuando una persona la pueda publicar o la pueda compartir, eso no da derecho a que se den ciertos sucesos en la vida y que otros se puedan aprovechar o generar un lucro y perjudicar a la persona, o en este caso a la víctima. Por eso, bueno, pues
En este sentido, primero les voy a hablar qué es el concepto de lo que se conoce como pornovenganza o el no por venganza, porque pues también los algoritmos de Facebook están un poquito quisquillosos en este sentido, ¿sí? Luego pues les voy a hablar qué concepto tenemos de pornografía y cuál es el concepto que se tiene de lo que es un contenido para adultos. Porque dentro de todo esto encontramos películas que se les conocen como 3X o películas para adultos, encontramos cápsulas que te hablan de sexualidad, encontramos incluso canales en YouTube y demás lugares donde se simulan el acto sexual del Kama Sutra, donde te orientan cómo llevar a cabo estas prácticas sexuales y pues obviamente hay una infinidad y hay un mundo o un universo como tal sobre todo este material, pero que va enfocado en este caso a la seguridad y a que tú entiendas cuál es la diferencia de qué es una pornovenganza, qué es una pornografía y qué es el contenido sexual para adultos. No es lo mismo, porque en uno hay un lucro de un tercero o de terceros y en el otro no es un lucro propiamente hacia un tercero y nadie te está obligando, ¿ok? Entonces, bueno, para ya entrar de lleno a esta parte, pues vamos a esto como tal. Y dice, bueno, pues imagínense ustedes, con quien sea, o sea, yo quiero que para poder explicarles este tema, ustedes se imaginen lo siguiente. Imagínense que un día ustedes despiertan o alguien los despierta, una llamada, un mensaje de Telegram, de WhatsApp, de lo que ustedes quieran, y les digan, oye, hay una foto tuya en internet o en redes sociales o en tal página, ¿qué onda? ¿No? Dice esto y esto y esto y apareces tú completamente pues desnudo, semidesnudo, seas hombre, mujer, la persona que sea. Imagínate que tú amanezcas con esa noticia o que en cualquier momento del día en el que sea, que te lleguen con esa noticia a ti. O sea, sí es sumamente complicado, sí quedas en shock, o las personas que ya lo han vivido, o en este caso algunos que ya hemos vivido situaciones así, pues es complejo, porque primero viene la crítica, no solamente social, sino la crítica familiar. No todos los padres, por el tipo de educación que tuvieron en su momento o han tenido, como han crecido, no lo ven bien. Para algunos padres es como el peor pecado capital que puede haber entre sus hijos, tener una foto de un desnudo en el que muestra su cuerpo por el motivo que ustedes quieran, que se haya tomado esa foto o que se hayan dejado tomar esa foto o ese video, ¿no? Entonces, primero, pues viene la crítica, a lo mejor si tienes a tus padres, a tu papá, a tu mamá o a tus hermanos, a tus amigos, del reproche, ¿no? Porque lo primero que hacen las personas más cercanas a las víctimas es el, pero te dije, el por qué, para qué lo hiciste, eres una o eres un ¿no? Normalmente a los que atacan o a las que atacan son a las mujeres. Normalmente a las mujeres te pueden llamar PUTA y demás peyorativos, denigrándote, discriminándote, haciéndote sentir menos o haciéndote sentir la persona, aparte de más vulnerable, la peor persona que puede haber en el universo, ¿no? Luego de ese reproche te dicen, es tu culpa. Viene en ese caso una revictimización, no por parte de quien haya subido ese material o se haya filtrado ese material, sino por parte de las personas más cercanas a ti. Luego viene esta crítica social, porque en redes sociales hay gente que de verdad, hay gente
que atacan a los demás por un video, por una publicación, por lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos no han tenido el valor de enfrentar y poder hacer lo que a lo mejor otras personas están haciendo, en tomarse una foto, un video sexual, semidesnudo, o como ustedes quieran, y mostrárselo a alguien o que se haya filtrado a las redes sociales. ¿Y qué hacen? Te atacan. Luego pues viene un ataque por parte pues de tu trabajo, en tu situación económica. Muchas veces te quedas sin trabajo o te corren de tu trabajo porque pues resulta que ya circuló una fotografía, un video tuyo pues donde estás en topless o semitopless o estás completamente desnudo, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues obviamente sí hay un menoscabo económico, patrimonial y obviamente en cuanto a tus derechos como individuo, porque todas las personas somos iguales, todas las personas nacemos libres, todas las personas tenemos derecho a un nombre, todas las personas tenemos derecho a un trabajo y demás garantías individuales, demás derechos humanos como tal, y el hecho de que una persona pueda tomarse una fotografía, un video, incluso sextear, o es decir, tener sexo virtual mediante una videollamada de WhatsApp, de inbox, de lo que ustedes quieran, una llamada normal en la que pues tú con alguien más puedas llevar a cabo eso, ¿no? O incluso en texto, ya sea un texto normal, ya sea por inbox, ya sea por Telegram, ya sea por WhatsApp o cualquier, en este caso, aplicación que tenga un smartphone o de internet o alguna aplicación o de alguna manera, pues obviamente todos somos libres, todos podemos hacerlo, y si se le está dando la confianza a alguien, lo que tú esperas, por lo menos lo que tú esperas como persona, es esa seguridad y esa privacidad de que pues esa información no se va a filtrar, ¿no? Pero te digo, en este caso, imagínense que ustedes son víctimas de esto, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, pues todo esto ha hecho y ha orillado no solamente a las personas a actuar y a confrontar a sus agresores, también ha orillado a que las autoridades tomen un poquito más de conciencia y en este caso tomen medidas para atacar todo esto, ¿sí? Para que de alguna manera se les ponga un alto a estas personas que se aprovechan de alguna manera y que te están dañando y te están violentando, y entonces de esa manera regular el tipo de información que se lleva, que se trae y que pues obviamente se da a conocer en cualquier red social, ya sea incluso en una llamada, en un mensaje vía telefónica. Entonces para eso es, no solamente aplica para redes sociales, aplica también para pues obviamente cuando alguien en alguna revista, en algún artículo que pueda ser publicado y en este caso ya en físico dado a conocer y pues salga tu nombre, salgan tus datos. Entonces, bueno, pues en esta situación llevamos años o se lleva años luchando por esto, por una mayor seguridad, en el bien jurídico tutelado como tal, es decir, tu bienestar como persona, tus garantías individuales y obviamente tu derecho a la privacidad sexual y con quien tú quieras compartir tu sexualidad, tu erotismo, sin que haya en este caso algún tipo de represalia, ¿no? Sabemos que no todas las familias son tan open mind o tan abiertas de mentalidad para entender esto. Es cierto, muchas veces a los padres pues no les gusta hablar de estos temas, o a nadie cercano a ti pues le gustaría verte desnudo, desnuda o en un acto sexual. ¿Por qué? Porque por el cariño a lo mejor que te tienen, y en este caso tus padres pues tienen una imagen de que pues tú eres su princesa o su niña o su niño, o que te criaron de alguna manera, y cuando ellos ven este tipo de material pues
pues obviamente es lo primero, aparte de la vergüenza que sienten, porque dicen que qué vergüenza la gente que va a pensar de ellos, se sienten, o sea, hay que entender un poquito en esta parte, porque también sienten como que ellos han fracasado en la educación que te han dado, y no es que hayan fracasado, simplemente que tú ya eres un adulto, y en este caso para poder llevar a cabo esto deberíamos de ser adultos o por lo menos tener más de 18 años o un poquito más de la mayoría de edad, porque entonces ya empiezas a tener una conciencia, empiezas a ser más consciente, más maduro de este tipo de información, porque pues no es compartirla con cualquier persona. Hay foros en Facebook y en muchos lados donde hay grupos donde puedes exhibir hasta cierto punto tu cuerpo, o grupos en Telegram, en WhatsApp y demás, donde pues tú puedes exhibir tu cuerpo, tratando o pensando que vas a tener esa seguridad y que la información que tú estás compartiendo no va a llegar a otras personas o no se va a filtrar. Hay personas efectivamente que pues les gusta hasta cierto punto el exhibicionismo, o que por alguna razón les gusta compartir imágenes de su intimidad, porque pues les gusta a lo mejor sentirse deseados, de sentirse atractivos, ¿no? Y pues les gusta estar en estos foros. Hay gente o hay personas maduras, y no me refiero solamente a edad, sino a la mentalidad de decir, bueno, en este grupo estamos compartiendo este material, ya seamos casados, solteros, como tú quieras. Bueno, esto se debe de quedar aquí porque hay una convicción de que es un sitio donde nosotros los participantes debemos estar seguros. Desafortunadamente no siempre se tiene la certeza, porque hay muchos perfiles falsos, o hay gente que de verdad está tan enferma, tan estúpida, y se los digo con estas palabras, porque solamente están buscando la manera de ver quién de estos participantes pueda ser más fácil o más vulnerable de caer en sus redes y aprovecharse de eso, o incluso que solamente están buscando tener o más bien obtener algún tipo de lucro indebido con este tipo de materiales. Entonces, bueno, pues en este sentido, por eso les digo que se tienen años luchando contra esto, que el internet es un arma de doble filo, porque aunque podamos tener nuestras cuentas privadas, tengamos a lo mejor un perfil familiar y otro perfil para nosotros, porque no es que llevemos doble vida, es que simplemente pues a tu familia a lo mejor no le va bien ver bien, o que sepan quién es tu familia por el tipo de información que pues a lo mejor compartes, ¿no? No quiere decir que seas un depravado sexual el hecho de compartir pues artículos, fotografías, imágenes que hablen de sexualidad, ¿no? No quiere decir que seas un pervertido, o a lo mejor sí lo eres, pero lo eres a tu manera, con alguien que medianamente le das confianza o es de confianza, ¿no? Pero pues no todas las familias entienden esta situación. ¿Quiénes son más vulnerables en este sentido? Pues las chicas más jóvenes, aunque no lo crean, también las chicas ya más maduras, como de mi edad, arriba de los 30 y algo, dice Juan Carlos, como es el perfil vainilla y uno más chocolatos. Exactamente, es que mira, por ejemplo yo tengo un perfil, aparte del de Fiat Justitia per Humanis, y no es que sea vainilla, simplemente es un perfil donde tengo agregado a mi familia, y sí tengo amistades y otros seguidores, pero que son de más confianza, con los que sé que compartiendo lo que tú quieras en el otro perfil, sé que van a respetar a mi familia, ¿no? Entonces, en ese otro perfil, pues yo sé que tengo más seguridad, porque son pocos seguidores, porque son pocas amistades las que tengo, y que prácticamente son más familia, y que tengo la seguridad de subir una foto con mi familia festejando un cumpleaños, un paseo, y que ahí ellos no van a ser atacados de ninguna manera, y de esa manera yo protejo a mi familia. No es que tenga una doble vida, ¿no? Yo siempre lo he dicho, hay personas que pues somos
somos como somos, pero hasta cierto momento compartimos cierto tipo de información, ¿no? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en mi otro perfil, que es el de Fiat Justitia Per Humanis, en el cual realmente me tienen bloqueadas ciertas personas y yo también los tengo bloqueados por muchas situaciones, comparto desde temas de derecho hasta un meme sexual. En mi caso, yo he compartido fotos en Fiat Justitia Per Humanis de algún tipo de ropa o semidesnudo, porque me gusta, porque es mi cuerpo, porque lo que ustedes quieran, y hay mucha gente así, y no por eso quiere decir que sea una mujer casquivana o de pocos cascos o cascos ligeros, no, simplemente que pues uno ya cuando está más grande, cuando uno ya tiene un poco más de madurez en ese sentido, aprendes en qué momentos puedes hacerlo. Obviamente, en mi caso, ambos perfiles son privados. Ambos perfiles. Yo ya no tengo ningún perfil público por seguridad de mi familia y obviamente seguridad mía. Y así hay muchas personas que tienen 2, 3, 4, 5 perfiles porque así se les da la gana, ¿sí? Y está bien, no es malo compartir una fotografía o tomarte una fotografía como se te dé tu gana, no es malo, pero no todas las personas logran entender ese punto. Muchas, en este caso, quieren aprovecharse de muchas situaciones, ¿no? Ahora, en este caso, por eso es que es la necesidad de regular esto. Ahora, de esta manera, primero vamos a entender ahora sí, y les voy a hablar ahora sí, qué es la pornovenganza o el no por venganza, porque aquí el señor Facebook se nos pone de puritano, ¿no? Dice Juan Carlos, simplemente estás en todo tu derecho, cuando sí, cuando no, muestras y compartes lo que gustes. Exactamente, incluso cuando tú compartes una fotografía, como se te hincha tu gana, con cierto tipo de personas, esas personas tienen que respetar el hecho de que tú, por tu espontánea y libre voluntad, se te dé la gana tomarte una foto y mandársela a alguien, obviamente con consentimiento, ¿sí? Y que esa foto se filtre por algún motivo en otro lado. Tú no eres culpable, tú eres una víctima porque sí, compartiste de tu libre y espontánea voluntad esa fotografía con alguien o en las redes sociales, ¿ok? Pero tú eres el propietario de esa imagen. Los derechos de autor, aun cuando no estén registrados, son propios tuyos porque es tu fotografía, es tu imagen, es tu video, tú sales ahí, tú la tomaste y aun cuando no lo hayas tomado tú, es tu imagen, ¿sí? Y son tus derechos de autor. Gente que no lo entiende. Mucha gente no entiende ese punto. Por eso es que llegamos hasta esto. Y más que nadie, tú, Juan Carlos, sabes qué tipos de grupos de Facebook han tenido que desaparecer por cuestiones de que hay perfiles falsos que jalan las fotografías, que se las llevan y luego andan lucrando, o miembros de estos grupos que por algún motivo tienen alguna situación jurídica o que han sido vinculados a un proceso, y por protección de estos grupos de Facebook o de estas páginas se les da de baja a estos miembros porque hay una seguridad que tú debes proteger de tus usuarios o de tus participantes. Para eso pues hay reglas que se deben cumplir en estos grupos, que no son cualquier regla, y bueno, pues eso entre comillas ha regulado y ha protegido la seguridad de algunos miembros. Hay infinidad de grupos de Facebook que en los que yo estoy, en los que hay gente que conozco que está, y que obviamente se protegen estas identidades pues por estas personas, ¿no? Muchas veces hay miembros que prefieren no publicar o que no publicamos situaciones o lo que sea por cuestión de no ser atacados o porque vemos que por ahí algo pudiera vulnerarnos a nosotros mismos, ¿no? O incluso a terceros, y tratar de no vernos inmiscuidos en estas situaciones legales, porque
Cuando ya hay una situación legal o jurídica muy delicada, pues tienden estas autoridades, no solamente cibernéticas, sino ya el MP, Policía Judicial y demás, tienen que hacer una serie de investigaciones. No solamente te investigan tu perfil, tu usuario, tu URL, sino también te ubican a ti ya físicamente como persona y van, te interrogan, te hacen una entrevista y pues no es tan cómodo que estés ventilando esa situación porque se supone que estos sitios deberían de ser seguros o son seguros, entre comillas, ¿no? Ahora bien, en este sentido, así, ya como tal, ¿qué es la pornovenganza o el no por venganza? Bueno, esto es aquel acto o hecho no consentido, es decir, no hay no hay una voluntad de quien es víctima para que se lleve a cabo esto. Dice, es cierto, he sido moderador de este tipo de grupos y sí, en medida de lo posible se trata de cuidar a los miembros, de que no se apropien de imágenes o que no mandaran mensajes sin consentimiento. Exactamente, yo en lo personal, bueno, antes de seguir en esto, yo en lo personal he recibido infinidad de mensajes en spam, en solicitudes de mensajes de ambos perfiles y demás, ¿no? El clásico que su carta de presentación es el NEPI, ¿no? Ese pack donde te dicen, hola bebé, y el pack como señuelo, a ver qué onda. Ya no tiene caso ni pelear con este tipo de gente estúpida. Automáticamente, o sea, bloqueado. Es bloqueado, funeado. A ver, y si por algún motivo vuelves a recibir alguna amenaza o cosas, pues lo funeas, ¿no? Es decir, lo das a conocer en redes sociales, aparte pues levantas tu denuncia ante la policía cibernética y demás, avisas a estos grupos la mayoría de las veces y pues ¿qué hacen? Los expulsan, ¿no? Expulsan a estos individuos para que pues no puedan vulnerar a otras personas, no solamente a ti, sino a otras personas, ¿no? Por eso es que ahora en estos grupos se tienen infinidad de requisitos para que cuando a ti te mandan invitación o tú te unes a estos grupos, tienen que verificar efectivamente que tu identidad sea la misma o la que corresponde al perfil de Facebook, o incluso de WhatsApp, de Telegram, con el que tú te estás registrando, ¿no? Que coincida el número de teléfono, que coincida la imagen que tienes en tu estado y pues obviamente que te tienes que presentar y tener muchos otros requisitos más, obviamente ser mayor de edad también, ¿no? Pues que obviamente mandes una presentación tuya y no precisamente de un pack o de un desnudo, sino de una foto donde corresponda tu rostro, donde estés hablando tú y de esa manera los moderadores, los administradores pues puedan corroborar que efectivamente el usuario no va a hacer mal uso de ser miembro de este tipo de grupos, ¿no? Ahora, en este caso, como yo les decía, la pornovenganza o en el concepto que tenemos de pornovenganza es aquel acto o hecho que se lleva a cabo de una manera no consensuada, es decir, no hay una voluntad de la persona propietaria de la imagen o del video, de la fotografía o de los mensajes de texto o de estas videollamadas, ¿no? Que, pues obviamente, con este hecho no consensuado, hacen la difusión no consentida o llevan a cabo la difusión no consentida. ¿Qué? Ay, creo que alguien aquí va a querer ser expuesto. Brandon Lemus dice desnúdate. Ah, mira, pues al ratito espérate que te llegue tu notificación de la policía cibernética. Espérate, créeme
Créeme que no sabes con quién te estás metiendo. Soy abogada y te vamos a fonear en Facebook. Así que mi queridísimo Juan Carlos, si estás por ahí, tómale captura. Y pues ni modo, aquí el cliente lo que pida y al ratito te vamos a bloquear. En cuanto yo termine aquí mi transmisión, pues te vamos a bloquear porque pues como que desnudantes. O sea, este es un programa informativo. Sí, es informativo. Que quieres alguna plática, pues mandas un mensajito privado, te presentas, y no precisamente con un pack, ¿no? Pero pues si quieren eso, que conste. Yo por las buenas soy bien buena onda, Juan Carlos, y mucha gente sabe que yo soy bien linda. Pero por las malas, no te recomiendo que me tengas de enemiga. Y a nadie, en serio, a nadie. Yo creo que hay un espacio para todo, hay un momento para todo, pero pues ya cuando empiezan a transgredir o a hacer este tipo de comentarios, pues bueno, ¿no? ¿Qué podemos decir, no? Yo sé que mi cuerpo es sabrosón, como dirían algunos, pero pues hay que saber cómo dirigirse a las personas, hay que saber cómo conquistar a las personas, no así, pero bueno, ¿no? Yo les decía en este caso, es el acto no consensuado de la difusión de imágenes, de videos, de textos, imágenes, llamadas de índole, pues erótico, sexual, tanto en redes sociales, servicios de mensajería instantánea y cualquier tipo de medio social donde se comparte información a manera de tipo de extorsión. Dice Juan Carlos, muy fuera de lugar este comentario. Sí, un favor, Juan Carlos, ¿puedes checar al ratito, si me haces favor, ver si está en uno de ellas, ¿sabes? De esos grupos para ver si sí está en uno de esos grupos? Pues si me puedes hacer el favor de tomarle una captura a esto y ver si está en alguno de estos grupos, pues mandárselo a los moderadores, ¿no? Ya sabes que en una plática que se tuvo en estos grupos que estamos hace poquito, una jefasa querida, muy querida, como en otros grupos de los que tú eres miembro, se acordó que pues no solamente es el bloqueo personal, sino pues también investigar si pertenece a alguno de estos grupos para evitar que haya situaciones de esta índole. Yo siempre lo he dicho, yo he sido muy abierta, yo soy muy open mind, pero pues no con cualquier persona, todos ustedes lo saben, tengo perfiles, tengo cuestiones. Por ahí en algún momento algunos pues ya les daré a conocer un proyectito que tengo por ahí, pero pues obviamente no dejo de ser una profesionista, no dejo de ser una persona, no dejo de ser una mujer, y pues hay que tratarse todos con respeto. Para eso hay momentos exactos cuando pues tú tienes, en este caso, pues un vínculo o una confianza con alguien, de decirle en privado, oye, pues me puedes regalar una fotito sexy o qué onda, pero pues así como, ¿no? Es más, con decirles, ni siquiera al innombrable, en una transmisión así, cuando es que él llegaba a ver alguna transmisión mía, se atrevió a decirme así en público, desnúdate, o sea, ¿no? Ya en privado pues fue otra cosa, pero pues ya el innombrable ya es el innombrable y pues yo ya mi vida y ya, ¿no? Pero ni siquiera él, sí, que estando yo en una transmisión me hiciera en público una insinuación así, ¿no? Entonces digo, pues ¿para qué? ¿No? Pero bueno, muchas gracias, Juan Carlos, ya sabes, muchas gracias, eres una excelente persona, un amigo que ahorita pues ando en unas situaciones, pero pues ya platicaremos, ¿no? Pero como les decía, pues resulta que cuando hay estos hechos no consensuados en esta situación, pues viene un grado de vulneración, ¿sí? En este sentido, hay un acto de vulneración hacia nuestra seguridad erótica, sexual, vida de intimidad,
y pues obviamente nos perjudica en todos nuestros ámbitos. Ahora, el hecho de que una persona pueda crear contenido sexual o contenido para adultos, que pueda tener una OnlyFans, que pueda ser profesionista, que pueda ser una bailarina en un lugar o bailarín en un lugar X, en un lugar para adultos, el hecho de que se dedique a eso no da a otras personas como este chico y otros más a dar este pie o estos comentarios. Si tú eres una persona, ya seas profesionista o no seas profesionista, y trabajes en lo que tú quieras y aparte tengas un OnlyFans, no les da derecho a hacer este tipo de comentarios. ¿Por qué? Un OnlyFans tiene su espacio. Un creador de contenido sexual tiene su espacio. Para eso hay un espacio. ¿Sí? Para eso hay un espacio efectivamente, para que tú puedas mostrarte con seguridad y aún así saber a qué miembros puedes tener cierto tipo de confianza y con quién miembros, ¿no? Porque es tu seguridad. Y aún teniendo una OnlyFans y aún teniendo un perfil sexual o erótico, ¿sí?, tú mereces el respeto de todos los individuos. Así de día seas un profesionista y de noche tú quieras desnudarte con alguien, a ti fuera de ese momento te deben de tratar con respeto y te deben de tratar con dignidad, porque eres una persona que por su voluntad decide qué hacer con su vida y qué no, y con quién compartirle y con quién no, y es lo que la gente hasta la actualidad no ha entendido en esta situación, ¿sí? Pero a nadie tiene derecho de vulnerar ni de transgredir, ¿sí?, tu privacidad como persona. Si tú tienes un OnlyFans, pues qué padre. Si tienes un público, hija, qué padre, qué padre. No dejas de ser una persona y no dejas de ser un profesionista, ¿sí? Así de sencillo. Tú no dejas de ser eso y nadie tiene por qué transgredir, ni siquiera tu patrón tiene por qué meterse, ¿sí?, en tu vida personal ni sexual, que no tiene nada que ver con el trabajo que tú haces, porque para eso tú tienes un trabajo, tú das una imagen en tu trabajo, y si tú te desnudas en otro lado, seas hombre, mujer, lo que tú quieras y como te identifiques, eso no debe de perjudicar tu trabajo, y es lo que la gente no ha entendido. Ok, ahora, en este sentido, cuando yo les decía es que no hay un consenso, no hay una voluntad que le diga, ¿sabes qué? Explota mi imagen, ¿sí?, dala a conocer en redes sociales y ya. No es así. En este sentido, cuando pasa esto, que no es un acto consensuado y que alguien está filtrando tus imágenes, tus fotos, tus videos, algún texto, alguna conversación contigo de índole erótico, de índole sexual, o alguna fotografía o video en un estado inconveniente, porque también entra esa parte, no solamente entra la parte erótica, la parte sexual o la parte de desnudos, ¿sí? No solamente entra eso. También entran aquellas imágenes o aquellos videos que estén relacionados en este punto con un estado vulnerable o inconveniente de un individuo. Por ejemplo, en este sentido, hay chicos, hay chicas, hay personas, dejémoslos en personas, ¿sí?, que muchas veces están festejando y por algún motivo se ponen hasta las manitas o ya están demasiado ebrios y no están tan lúcidos para saber qué es lo que están haciendo. Muchos de estos chicos pues vomitan o hacen escenas porque de una manera ridiculizada, porque pues ya su cuerpo, ya ellos ya no controlan a su cuerpo y ellos ya no controlan a su mente. Más bien el influjo de estas sustancias están controlándolos a ellos, que por eso pues a veces pues hacen ciertos comportamientos que pues otros en vez de ayudarlos los graban, los ridiculizan, y pues obviamente aunque sí causa hasta cierto punto gracia a veces el comportamiento que tienen, ya llega un momento en que rebasa y entonces tú estás provocando
o vulnerando la seguridad de la persona que no está plenamente lúcido o en sus facultades y no sabe el comportamiento que está teniendo en ese momento, ¿ok? Gente que se está peleando, o la clásica, porque ahora se da mucho en este sentido, que hay chicas que se pelean por un individuo, ¿sí? Hay chicas que se pelean por un individuo, se golpean, y hay quienes las graban y dicen, pues yo las doy a conocer en una red social, o doy a conocer quién es la que, porque lo han puesto así, la que me está quitando mi hombre, o la sonsacadora, o la esto. No hay una voluntad, vamos de nuevo, estás transgrediendo en ese sentido. Ya cuando tú te estás viendo vulnerada, atacada en ese sentido, entonces grabas, lo das a conocer porque estás dando pruebas de que a ti te están vulnerando, de que a ti te están transgrediendo, pero el hecho de que te pongas a pelear por un individuo, por una individua, y que hagas ese tipo de desmanes y de situación, pues no es padre. Estás llevando a cabo una pornovenganza. La pornovenganza no solamente es dedicada a desnudos, o dedicada a la sexualidad o al erotismo. No solamente contempla esa situación, ¿sí? No solamente eso, sino también estados inconvenientes de todos los individuos cuando están en su forma más vulnerable como personas, o en este caso como individuos. Porque muchas veces hay gente que tiene una discusión, que los están terminando, y pues obviamente duele, ¿no? Que lleguen y que te digan, es que ya, hasta aquí, ¿no? Y que a lo mejor tú, por la desesperación de que no te dejen, o del por qué, pues tú te arrodillas, le ruegas, le suplicas, le gritas, lo que tú quieras. Pero hay gente que se aprovecha de eso para burlarse de ti, o para subirlo a una red social y tratar de hacerlo gracioso, en vez de decir, mira, hay una situación así, que pues traten de no caer en esto, o traten de respetarse o autorrespetarse más como individuos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en el tema de la pornovenganza entra todo esto, no solamente el índole sexual y o erótico, ¿sí? Sino también toda esta parte de cuando pues un individuo está de una forma lo más vulnerable en su persona, por el influjo de alcohol, de alguna sustancia, o de alguna situación que lo hace estar demasiado vulnerable y no consciente de lo que está pasando a su alrededor, o de lo que él está haciendo a su alrededor, ¿ok? Ahora, en este punto vamos a esta parte. Resulta que se comparte toda esta información a manera de un tipo de extorsión. Sí. Vamos a lo siguiente. Hay un tipo de pornovenganza que es pecuniaria, es decir, una extorsión, y hay otra pornovenganza que no es pecuniaria, sino es una manera de vengarte, ¿sí? O de obtener un placer por una venganza o un desquite sobre la persona que tú estás publicando su información, ¿ok? En ese sentido, ¿qué pasa? Hay que diferenciar, no toda la pornovenganza tiene como objeto principal una situación pecuniaria, o es decir, obtener un dinero como tal. No siempre, pero hay en algunos puntos, ¿ok? Ahora, en este sentido, de esta manera, pues aquí en la primera, que es una pornovenganza como tal, o una venganza, nace por esa necesidad de crear daño a las personas, ya sea por una expareja, una examiga, un examante, o incluso por gente que tiene una sociopatía y que disfruta por hacerle daño a otros sin conocerlo, simplemente por el hecho de saber que está haciéndoles daño a otros, ¿ok? Y pues obviamente aquí obtiene un placer en el daño que causa, y no propiamente
está esperando a obtener un lucro, en este caso, o una cuestión pecuniaria o monetaria. Sin embargo, cuando hablamos en este sentido de, a manera estricta, de extorsión, ¿sí? La extorsión, ¿sí? Aquí, en este caso, es una amenaza, ¿sí? Una amenaza que tiene el tinte de convertirse en un hecho verídico, ¿sí? Para obtener un dinero o para obtener dinero a cambio de no publicar o de no revelar la información de la víctima, e incluso tiene un grado de manipulación hacia la víctima para que la víctima de esa manera acceda a cumplir los deseos, ¿sí? En este caso, del victimario o de la persona que la está extorsionando, por la supuesta promesa de no difundir dicha información. Es decir, cuando hablamos de una extorsión, muchas veces se hace una supuesta promesa de decir, si tú me das una cantidad de dinero, yo no voy a publicar esta información, estas fotografías, estos videos. Hay personas que reciben ese dinero y aún recibiendo ese dinero, no respetan esa falsa promesa. Al contrario, eso lo llevan a cabo y de todos modos revelan esa información. Cabe mencionar que la extorsión es un delito desde hace mucho tiempo y ese se persigue, ¿ok? Obviamente no es de oficio, sino es a manera de querella, es decir, la víctima tiene que hacer valer su derecho, levantar su denuncia propia ante la autoridad competente y obviamente demostrar que se dio esta parte de la extorsión o la extorsión en una modalidad, en este caso, es decir, un intento para algunas personas que no entienden el argot jurídico, un intento de extorsión, ¿sí? Y en otro caso, pues ya se da la extorsión como tal, como un hecho consumado como tal. Pero no todas las pornovenganzas o no todas estas venganzas van enfocadas a obtener un lucro. Pero hay gente que obviamente se aprovecha de eso y obtiene un lucro. Principalmente los sitios o estas páginas de redes sociales o de internet, que pues obviamente cuando les llegan estos videos, cuando les llega esta información, pues obviamente entre más visitas tengan estos sitios, pues más van a monetizar, más van a poder cobrar por el contenido que suben, así como por las visitas y por el número de seguidores, ¿ok? Entonces, pues muchas veces este tipo de sitios no baja esta información o la manipula a sus propias necesidades porque es la manera de que estos sitios crezcan y poder tener o generar un dinero como tal o ya capitalizar como tal, ¿ok? Ahora, en este sentido, vamos a este punto. La pornografía. ¿Qué es la pornografía? Bueno, es que aquí tengo mis notitas, aunque no lo crean, porque les comento. Resulta que la semana pasada, por ahí recibí comentarios y había un comentario que me decía que mi información no era como muy bien sustentada. Y bueno, pues resulta que yo siempre hago mis investigaciones de todo, pero me dice, es que yo no veo que saques notas, o sea, y me lo mandó incluso hasta en un mensaje de inbox privado, me dice, es que yo nunca veo que saques notas. Yo veo otros programas en otros lados donde veo que pues sacan sus hojitas y tienen ahí sus anotaciones y yo nunca veo que tengas tus anotaciones. Bueno, tengo 2 computadoras. En algunas de ellas tengo información. En otras tengo mis notas de puño y letra con las que voy siguiendo la información, aparte de que hay información que pues se me queda a mí y otra que pues no se me queda tanto, pues obviamente en este sentido que hago, pues voy guiándome de esta manera. La información que se da aquí es meramente informativa, como también es cultural y educativa para
todos ustedes. Hay que agradecerle a la personita aquí que me pidió que me desnudara, porque este es un claro ejemplo de lo que no se debe de hacer y de cómo te vulneran a ti como persona. Hay que agradecerle a esa personita, pues, por haberse quemado solito aquí en Facebook, ¿no? Entonces, ni modo, así se quemó, y no espero que pues yo hiciera como él, pues ni modo, ¿no? Pero como yo les decía, ahora, en este punto, ¿qué es la pornografía y qué es el contenido para adultos? Una línea muy delgada, pero muchos extremos. Principalmente la voluntad, el consentimiento, es decir, debe de haber una voluntad como tal de su libre y debe ser libre, espontánea, y obviamente el consentimiento o su voluntad como tal de un individuo para llevar este tipo de prácticas o actos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de pornografía nos referimos al artículo 187 del Código Penal de la Ciudad de México, ¿sí? Hay muchos códigos en cada estado, cada uno pues tiene sus aspectos, pero todos coinciden en el concepto de pornografía en este sentido. Ahora, les voy a leer lo que dice este artículo, que es el 187. Es que estaba yo checando las leyes y obviamente pues ya tuve que mover y se movió aquí porque no tengo ratón en las lap, entonces con cualquier movimiento que hago pues se mueve en este sentido. Entonces ahorita aquí 180. Pero bueno, pues espero que el programa sí por lo menos le guste a alguien de ustedes, aprendan un poquito de qué es lo que se debe de hacer y no se debe de hacer, por favor, señores. Créanme que o sea, no he recibido tantos mensajes de propuestas indecorosas, como algunos dirían, es decir, de propuestas sexuales, de propuestas no sexuales, que pues no me espanto, créanme, a mis casi 38 años no me espanto de eso, simplemente es de mal agrado, porque pues estamos en un foro público donde puede haber niños o puede haber gente que pues escuche que si se oye, pues, ¿qué onda, no? Para todo hay un momento. Para todo hay un momento. ¿Quieres ligarte a alguien? ¿Quieres conquistarte a alguien? Pues échale coquito, ¿no? Hay que echarle un poquito más de coco, pero pues ahora sí ya estoy llegando al 187 para pues que entiendan ustedes qué es la pornografía. Hay diferentes conceptos de pornografía, pero aquí viene una situación donde hay un lucro indebido y que obviamente no hay una voluntad en este caso, de una persona, ¿sí? Ahora vamos aquí. Ahora sí, espérenme. Vamos a esta parte. La pornografía en este caso se considera, es un delito, se considera como un delito no solamente de querella, sino también un delito de oficio. Espérame, ahorita te leo, Juan Carlos, porque les digo que se me mueve el ratón. Aquí está. Dice, estoy muy atento aprendiendo del tema con todo y el desafortunado. Pues sí, ¿verdad? Te digo que cuando no es una de esas, o sea, recibo en Telegram, recibo en WhatsApp, recibo en inbox y así de ya, o sea. Pero bueno, ahora vamos a esta parte, ¿no? Entre el catálogo de delitos que encontramos aquí en el Código Penal para la Ciudad de México, encontramos la corrupción de personas menores de edad, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad cometidos en contra de las personas mayores y menores de 18 años de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta o conducta. Por tanto, en este caso, cuando hablamos de pornografía nos referimos, se entiende como, de acuerdo al 187, al que procure,
promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca por cualquier medio a una persona menor de 18 años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de la persona, que no tiene la capacidad para resistir la conducta, a realizar actos sexuales o del exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de videograbarlos, audiograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, sucedáneos, entre otros. Eso es la pornografía. Hay alguien que se aprovecha de la vulnerabilidad del otro, de la víctima, para hacerlo caer en este tipo de actos y lucrar con la imagen de la víctima o de el comportamiento de la víctima. Entonces, él obtiene un lucro, por eso se llama pornografía, porque alguien está lucrando con tu comportamiento cuando te encuentras en un estado lo más vulnerable posible. Aquí en este sentido, pues, ¿qué dice? Se le impondrá de 7 a 14 años de prisión y de 2.500 a 5.000 días multa, ¿sí? Así como el decomiso de los objetos, de todo este material. Y bueno, pues vienen muchas cuestiones. Se habla de situaciones de violencia física, violencia moral, psicoemocional, patrimonial, entre otros, ¿no? Y pues vienen algunas otras modalidades, pero eso es la pornografía. El hecho de que tú veas una película de adultos no es una pornografía como tal, a menos que se demuestre que quienes están participando lo están haciendo en contra de su voluntad. Cuando hablamos que hay una película de contenido para adultos, en este caso, pero que participan menores de 18 años, es decir, menores de edad, desde los 0 meses hasta antes de los 18 años, estamos hablando que son menores de edad. Cuando hablamos o vemos películas de ese contenido para adultos con esa modalidad, entonces estamos hablando efectivamente de una pornografía. ¿Por qué? Porque este tipo de personas no son conscientes del daño que se les puede causar porque hagan estos actos, independientemente de que pues los daños físicos a su persona, psicoemocionales, y que pues aparte estén lucrando con ellos. Eso es una pornografía, incluso cuando son mayores de edad, pero que están siendo vulnerados, están siendo obligados por lo que sea. Eso es una pornografía, ¿sí? Contenido sexual para adultos es la voluntad propia de una serie de individuos que se dedican a realizar material erótico y o sexual para que otras personas mayores de edad, o que entre comillas deban ser mayores de edad, puedan acceder a él con el mero objetivo de un entretenimiento, entre comillas, sano, sin que exista un lucro por algún tercero que los esté obligando. No es lo mismo, por eso es una línea muy delgada. Por ejemplo, las chicas que se dedican a la prostitución o a estos servicios sexuales, si lo hacen propiamente sin que haya, en este caso, un tercero que las está manejando, que pues no digo las palabras porque no sé si entonces Facebook me vaya a botar la transmisión, pero pues voy a intentar llamarles proxenetas. Estas personas llamadas proxenetas pues de alguna manera los manejan y están lucrando con ellos. Va un porcentaje para estos proxenetas y un mínimo porcentaje para estas personas que se dedican a dar servicios sexuales. Sin embargo, cuando ya lo haces por tu propia voluntad y que nadie te maneja, no puedes hablar de una prostitución como tal, porque no hay una persona que te esté obligando a ti a que tú lo hagas. Aquí es lo mismo en este sentido, o sea, por eso es que no es lo mismo una pornografía
que un contenido para adultos, ya sea erótico o ya sea sexual. Las OnlyFans no son un lugar de proxenetismo. ¿Por qué? Son páginas creadas por un programa o por un grupo de programadores que hacen estos sitios, y que tú puedes abrir esa página, subir tu contenido erótico o sexual para que ciertas personas pues puedan seguirte y se suscriban y compren tu material, donde únicamente tú estás teniendo ganancias, le estás rindiendo cuentas al SAT como tal o a la autoridad competente, pero que nadie te maneja y que tú pues obviamente lo estás haciendo por tu libre y espontánea voluntad. Otra, cuando compran este tipo de material y esos quienes lo compran lo difunden en otros grupos, están llevando a cabo lo que se llama pornovenganza, ¿sí? O sea, tampoco es cualquier cosa el hecho de que tú compres un material y luego ya lo compartas en grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook o con tus amigos, se los compartas. Porque la persona que tiene ese OnlyFans únicamente lo está compartiendo con sus seguidores y tú ya estás vulnerando sus derechos, su seguridad jurídica, sus derechos o garantías individuales de esta persona o de este individuo. Por eso es muy importante que puedan aprender a diferenciar esta parte, ¿ok? Ahora, en este sentido, pues resulta que hay varios antecedentes para poder llegar a esta parte de la pornovenganza o lo que se conoce como pornovenganza. Les voy a hablar de un antecedente que se dio antes del 2010 y otro después, a partir del 2010. ¿Por qué? Resulta que la pornovenganza se daba mediante revistas que tú puedes comprar en tu tiendita, en estos lugares del periódico y demás. Y hay otra pornovenganza que vemos en redes sociales. Hay gente bien enfermita que pues se aprovecha de todo esto para dañar la imagen de las personas, ¿ok? Ahora, en este punto vamos aquí. Ahora que ya espero hayan entendido esta parte de que es un creador de contenido para adultos y la diferencia de una pornografía, pues puedan entender por qué no podemos hablar que todo es pornografía, ¿ok? El hecho de que haya chicas que aparecen en revistas como la de Playboy, la de estas conejitas y otras desnudándose con ropa o sin ropa, no precisamente hablamos de una pornovenganza. ¿Por qué? Porque son mayores de edad, porque han tenido que firmar un contrato con una persona o con una empresa o en este caso una persona moral, para que puedan explotar su imagen y tener una ganancia del 50 y 50 o de algún porcentaje ambos, que no es lo mismo incluso que una prostitución. Dice Juan Carlos, espérame, déjame leerlo porque esto no, estoy muy atenta, ese ya lo leí. Ay, a ver. En mi caso, firmo un contrato con las modelos cuando hacemos fotos y solo ellas se quedan su material para que se sientan en plena confianza de esas imágenes, no van a llegar a terceros y para que ellas las editen o pongan marca de agua. Exactamente, es lo que se debe de hacer, poner una marca así grande, una marca de agua así enorme, ya sea con tu alter ego o tu sobrenombre como tal, o con tu nombre real, como tú quieras, porque sabes que te corresponde a ti, porque sabes que ese material es tuyo. En este caso, pues encontramos todos estos sitios de creadores de contenido para adultos, ¿ok? Pero no todos son de pornovenganza. Hay algunos que son más educativos, otros que no, pero que tienen como finalidad un entretenimiento para personas adultas que por algún motivo pues ya no tienen imaginación y con eso pues se dan por bien servidas, ¿no? Cada uno decide cómo llevar a cabo, cómo practicar su vida sexual, su vida erótica. Todos, efectivamente, sin llegar a esta parte de la pornovenganza o sin llegar a cometer delitos como lo es en este caso la pedofilia, la zoofilia, la pornografía y la prostitución, entre otros más, ¿no? Ahora, en este caso, vamos, en este sentido hay antecedentes, como yo les decía.
En estos antecedentes voy a dar el primero de ellos, que es mediante la revista de contenido sexual de Estados Unidos, que nació en 1974, llamada Baby Hunt. Era una revista en ese entonces que empezaba a manejar material erótico y sexual, y obviamente pues manejar mujeres, mostrar hombres en poca ropa o sin ropa, con cierto tipo de información que tampoco es lo más adecuado, ¿verdad? En este sentido, nace en 1974. Ya para 1980, ya cuando estaba bien constituida esta revista, ¿qué hace? Presentó una edición erótica de mujeres desnudas que también se llamaba Baby Hunt, o supuestamente algo como de mujeres calientes o algo así. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues resulta que esta revista, como no siempre tenía modelos para que pudieran fotografiar en este sentido, no tenía la suficiente capitalización tampoco para pagar dineral de estos modelos. Lo que hacía es que esta revista le pagaba a los que conocemos como paparazzis ahora, o estos porque también eran una especie de acosadores que pues se dedicaban a espiar a mujeres, a hombres, a señoras, a chicas y demás, sin que pues estas personas se dieran cuenta, ¿no? Entonces las fotografiaban, las vigilaban, veían qué gustos tenían, y de esa manera estos pseudo periodistas, que hasta la fecha existen, se aprovechaban de eso, y resulta que lo que hacían es que vendían estas fotografías a esta revista, y esta revista pues se le hizo fácil, ¿no? Porque ellos decían, mira, yo tengo este material, a mí me dieron autorización. Resulta que un día cualquiera, en 1980, un grupo de mujeres vieron esta revista en un puesto de periódicos, tiendas de conveniencia y demás, se dieron cuenta que aparecían en esta revista sin que ellas hubieran autorizado estas fotografías ni que tuviera cierta información. A lo cual, ¿qué hicieron? Pues resulta que para 1980 no había leyes que protegieran en este sentido pues la intimidad de las personas. Únicamente había leyes creadas para los derechos de autor. No había un catálogo para este tipo de delitos. ¿Ok? Entonces, en este sentido, la única manera de estas mujeres de defenderse fue demandar por la vía civil en este caso a la revista, para que pues ellos retiraran todas esas revistas que ya no se habían vendido y todo ese material no fuera utilizado, porque ellas como sabían que no iban a proteger su derecho a la intimidad ni a su sexualidad, pues resulta que únicamente demandaron los derechos de autor de esas fotografías o de esas imágenes, ganándole a la revista, y por tanto la revista se vio afectada, y aparte de que tuvo que pagarles mucho dinero por haber lucrado con ellas, también tuvo una orden como tal del juez, en este caso, para que retiraran todas esas revistas y retiraran todo ese número, y que esta revista no pudiera hacer mal uso o un mayor mal uso sobre estas fotografías de estas pues señoras y de estas personas que habían sido víctimas sin que ellas se hubieran dado cuenta, ¿no? En este caso, pues obviamente cuando se da a conocer y demandan, pues la revista tuvo que cambiar de formato, tuvo que desaparecer en algún momento. Y bueno, ¿qué pasa? Pues resulta que otro antecedente, para el año de 2008, un investigador italiano, fíjense, todos han sido investigadores, la mayoría de estos casos han sido fuera de nuestro país, porque allá tienen unas leyes como más amplias, como que la gente le toma más en serio esta parte de sus derechos, de sus garantías, y luchan. Y aquí pues en nuestro país, así tú vayas y le hagas una manifestación, las autoridades
terminan culpándote a ti como víctima y nunca se apuran, nunca completan su carpeta de investigación, te dicen que no se constituye un delito, que te faltan pruebas, o sea, no le dan seguimiento, pero en otros países sí le dan un mayor seguimiento. Por tanto, en el año 2008, este investigador italiano dio a conocer que había, y eso por una investigación, que había un tipo de pornografía que era la pornografía llamada como pornografía Rellercore, es decir, pornografía que se llevaba a manera de venganza o de desquite por parte de exparejas, examantes, exnovios, exesposos, o por divorcios, separaciones o alguna situación comprometedora, y que pues daban a conocer estas imágenes. Aquí pues los individuos publicaban en ciertas páginas de internet, foros como tal y demás, pues estas imágenes de mujeres, de chicas, de hombres sin su consentimiento. Recordemos que ya cuando empiezan a salir estos smartphones, más o menos en el 2000 y algo, pues empieza a cambiar el internet. Ya no solamente era ese que hacía un ruido bien raro cuando te conectabas y que no podías estar conectada en el teléfono mientras estuvieras en el internet, y pues empiezan a dar estas páginas de internet. Antes estaba el Internet Explorer y otros, y bueno, han cambiado. En este sentido, pues subían en estos foros como lo eran Hi-Fi, MySpace y otras redes sociales que eran nuevas y novedosas en ese momento, pues subían estas fotos y las personas podían, y como eran al principio eran públicos, pues tú hacías tu cuenta, estaba pública y cualquiera podía comentar lo que se le diera la gana, y muchas de estas personas se vieron violentadas en este sentido, ¿ok? Ahora, después de eso se da un suceso sumamente escandaloso y que hasta ahorita nos ha permitido hacer todas estas modificaciones, porque resulta que entre el año 2000, 2012 y hasta el 2015, ¿sí?, se dio un suceso muy escandaloso y muy importante en Estados Unidos por un sociópata. Ese sí es un sociópata, y que ese sociópata se comparó con Charles Manson. Así de sencillo. Vean el grado de sociopatía que tenía este individuo, porque ahorita ya en la actualidad pues no se tiene como mucha información ya que ha pasado con este individuo. Por eso es que el tema y el flyer dice el dios de la pornovenganza, y viene una imagen de un individuo, ¿no? Pues resulta que este individuo se llamaba Hunter Moore. Uno de los documentales que ustedes van a poder ver se encuentra en Netflix. Para los que tengan Netflix, chútense las docuseries, documentales, y van a encontrar cada joya, cada cosita linda y bella que nos da mucho material para investigar, para informar y obviamente para aprender sobre eso, tanto tú como víctima como posible victimario. En este sentido, ¿qué viene? Pues resulta que ya entre el año 2010-2011, pues este individuo llamado Hunter Moore, acompañado de otra persona que era su cómplice y que era un hacker, era Charles Evans, cometieron una serie de delitos, híjole, pero delitos que no tienes idea de todo lo que hicieron, porque tenían una modalidad bien curiosa de llevar a cabo este tipo de delitos para que, entre comillas, nadie los pudiera detectar ni ver estas cuestiones que habían llevado a cabo, ¿no? Pues resulta que este chico, más o menos a la edad de 22, 23 años más o menos, este Hunter Moore, pues resulta que empezó a ver la manera de obtener un lucro y hacerse famoso en redes sociales, porque él quería ser conductor de un programa de radio. Él quería ser, bueno, en este caso sería locutor, en este caso también quería ser presentador de algún programa en televisión abierta, televisión de paga, ya fuera MTV y demás. Entonces, pues él vio la oportunidad. Este chico sí estaba muy enfermito de su cabeza, porque pues tiene un trastorno como tal, y que es la sociopatía, ¿no? Ya habíamos hablado en programas anteriores sobre la sociopatía, y bueno, pues este individuo resulta
que pues ya no estudiaba, ya no hacía nada, solamente quería pues cotorrear, echar relajo y gozaba, disfrutaba haciéndole daño a otros, burlándose de otras personas, y que él se sentía como que era el dios, ¿sí? De hecho, por eso puse que es el dios de la pornovenganza, porque él decía que era el dios o que era el rey de la pornovenganza, ¿sí? Y que él era un arruinador profesional de vidas. Ahora, ¿qué pasa? Pues este individuo sociópata pues nace en California en 1986, ¿ok? Y este individuo crea un sitio en internet conocido y que, bueno, primeramente este sitio pues no tenía ninguna legislación en materia cibernética, ¿sí? Y pues este sitio se llamó What's Upon a Time, Isawonu, era el sitio creado por este individuo. Y bueno, pues resulta que este sitio se crea en internet, se crea primero una cuenta con el nombre de Isawonu y de Hunter Moore en Twitter, porque ya empezaba el Twitter. Y aparte, en internet se crea una cuenta que era Isawonu, que tenía una página especial, también aparecía en MySpace como en Hi-Fi, ¿no? Entonces este hombre pues era una cosa increíble en redes sociales, y lo que hizo cuando él creó esta página era publicar fotografías y videos de personas en un estado inconveniente, o también de personas desnudas o semidesnudas o teniendo relaciones sexuales y haciendo cualquier actividad de índole sexual, no propiamente como para compartirlo y charlar, sino para que otro grupo de individuos también enfermitos de su cabeza, inmaduros y demás, pudieran burlarse de estas personas que aparecían en esta página, o de las cuales subían estos videos o estas fotografías, y pudieran pues burlarse de ellos, hacerles lo que se conoce como bullying cibernético o violencia cibernética en este caso, y pudieran pues arruinar sus vidas. Resulta que este individuo, cuando abre este sitio, le pide a su hacker que de alguna manera pues enlace todas las redes sociales y su número de teléfono de estas personas de las cuales eran publicadas estas fotografías y videos. Entonces, pues de esa manera cualquier usuario que entrara a esta cuenta o esta página podía, aparte de hacer comentarios denigrantes a estas personas en sus fotografías o videos, también podía localizar cuáles eran sus redes sociales de estas personas para poderlas insultar y arruinarles la vida y demás, ¿no? Bueno, esa era la modalidad de este individuo. Ahora, como yo les decía, este hombre se comparaba con la sociopatía y el poder de manipulación que había ejercido en su momento Charles Manson. Sabemos la situación de Charles Manson. Entonces, bueno, pues resulta que él se comparaba a la personificación de Charles Manson, ¿no? Y después pues se hizo llamar el dios de la pornovenganza o el rey de la pornovenganza, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues cuando abre esta página y empieza a tener seguidores por estas publicaciones de estas fotografías y de estos videos, pues empieza a tener como una especie de muchos seguidores, y por tanto, pues las empresas de internet o dueñas, entre comillas, de estos sitios de internet, pues empiezan a ver la manera de que como monetiza y les deja dinero, pues él también tenga una ganancia. Este hombre, ¿qué hacía? Bueno, pues resulta que se aprovechaba de esta manera de estas víctimas, y él cobraba una cantidad a sus usuarios por ver esos materiales y que ellos pudieran hacer y deshacer lo que quisieran en ese sitio y dañar la vida de las víctimas. Y luego él también ganaba dinero porque él decía que toda publicidad tenía un fin,
y que todo lo que él publicitara iba pues a tener mucho éxito. Entonces revistas como Rolling Stones, Vogue, y muchas otras más y empresas empezaron a llamar a este individuo para que les hiciera publicidad. Entonces pues él dentro de su página ganaba también dinero por hacer esta publicidad o esta mala publicidad para que pues otros comprobaran efectivamente, entre comillas, todo lo que este individuo hacía, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues resulta que empiezan a obtener fotografías y lo que no contaba este individuo, la verdad es que esta docuserie o este documental que lo pueden encontrar en Netflix como El hombre más odiado de internet, únicamente tiene 3 capítulos. Esos 3 capítulos te los avientas en un ratito. Muy interesantes, vale mucho la pena, te dan mucho material. Y bueno, ¿qué pasa? Pues resulta que este hombre, más o menos en el 2011, pues difunde 2 fotografías de una chica, ¿sí?, específica. Y pues resulta que esta chica por algún motivo sus amistades le avisan que está en este sitio web de la que ahorita les voy a hablar y dice, bueno, ¿qué pasa? Pues resulta que esta persona en el 2011, primero Hunter Moore es hackeado por Charles Evans, que era su cómplice, y este hacker le demostró que él podía hacer lo que quisiera y podía usurpar su identidad, y a este hombre, que es Hunter Moore, le llama tanto la atención que dice, voy a crear un sitio, quiero que tú me des la información que yo te pida, yo te voy a pagar entre los 200 hasta $1000 entre contenido que tú me des, ya sea pues, de cada video o cada semana de cierto material que tú me tienes que dar. Entonces, ¿qué pasa? Que pues resulta que en este sentido, pues crean esta página, empiezan a tener seguidores y hace una especie de secta de Hunter Moore, o Hunter Moore hace una especie de secta. Y su secta se hace llamar La Familia. Esta familia es un grupo de individuos estúpidos, inmaduros, que muchos de ellos tenían estos tintes de hombre alfa, lomo plateado y demás, todos patriarcas y todos enfermitos de su cabeza, como mujeres igual, que juraban y perjuraban que ellos matarían protegiendo y siguiendo a este sociópata de Hunter Moore, ¿no? Ellos decían que incluso podían matar a quien fuera con tal de tener relaciones sexuales con este individuo. Mujeres que se denigraron a sí mismas con tal de que este hombre tuviera sexo con ellas. Eso no lo digo yo, lo dicen los documentales y toda la información que podemos encontrar en internet y sobre todo en este documental de Netflix. Ahora, pues resulta que en este caso crean pues esta página donde se acompañaban en estas fotos o en estos videos la información personal de las víctimas, es decir, su nombre completo, su edad, el número de teléfono, ya fuera personal o de su casa, y las redes sociales que ellos tenían o que estas víctimas tenían. Sin embargo, pues ¿qué creen? Este individuo, como su cómplice, pues nunca previeron que cuando se meten con una persona enojada y con una madre enojada como debe de ser, y que en vez de culpar a su hija o a su hijo, lo entiende y sabe que lo han vulnerado, y por tanto en este sentido una madre fue la que levantó la mano entre millones y millones de habitantes en Estados Unidos y hizo una cacería y una persecución en contra de este individuo para demostrarle que nadie iba a burlarse ni vulnerar los derechos de su hija. Resulta que en enero del año 2012, una chica de Los Ángeles fue una de tantas víctimas de este individuo, que tenía por nombre, ahorita les voy a decir, porque tengo mis notitas aquí en este sentido.
Resulta que esta chica se llama Kayla Lums. Esta chica pues tenía más o menos alrededor de los 22, 23, máximo 24 años de edad cuando se dan estos sucesos, y resulta que en enero del año 2012 esta chica pues se le ocurre tomarse fotos semidesnuda y en tople, o sea, y desnuda completamente, ¿no? Y una pues y otra con ropa. Entonces esta chica se toma fotos en su privacidad y ella dice que no las compartió con nadie. Clásico de que cuando ya tenemos saturados los teléfonos o los smartphones, pues en este caso, pues ella lo mandó a su correo, y lo curioso es que le hackean sus redes sociales, su correo y demás redes sociales, y que cuando ella recibe un mensaje para restablecer sus contraseñas, resulta que ella no se dio cuenta que la habían hackeado. Total, esta chica la hackean y unos días después se entera esta chica de que habían subido esas fotos que ella no había compartido en esta página, ¿no? Entonces ella pues acude a su mamá, en este caso, y le pide ayuda a su mamá, diciéndole que pues ella no había compartido esas fotografías, que solamente se las había tomado íntimamente y que se las había mandado a su correo, y que alguien parecía que pues en este sentido la había hackeado. Resulta que la madre de esta chica se llamaba Charlotte Loss, y ella empezó a investigar. En este caso, pues intentaron contactar a este sociópata de Hunter Moore para que quitara esas imágenes, porque pues ella no lo había autorizado. Se niega y empieza una cacería de brujas entre este individuo y esta persona, o la mamá y esta chica. Pues total, que nunca quitaron ese material. El padrastro de esta chica era abogado, no sé si sigue siendo abogado, si siga vivo, pero al principio pues ella quería mantenerlo como muy hermético, esta cuestión con su mamá, la que empezó a ayudarla. Resulta que de ninguna manera lograron que quitara esta fotografía, y cuando le piden ayuda al padrastro, lo primero que hace el padrastro es decir, déjalo pasar, no pasa nada, y ya, y como que no les quiso ayudar. Cuando se da cuenta este individuo que pues resulta que están amenazando a su esposa y a su hijastra, de que la familia o esta secta de este individuo pues les mandan mensajes de amenazas, donde les dicen que las van a violar, que las van a matar, que le van a dar un tiro con una escopeta en la cabeza y demás, toma partido. ¿Y cómo toma? Pues obviamente se comunica con el abogado de este individuo, de Hunter Moore, de nombre Reza Sina, y le dice, mira, o quitas en este sentido estas fotografías porque tienen derechos de autor y ella nunca consintió, o te voy a demandar a tu cliente. Total que pues quitan las fotos de esta chica, pero sigue habiendo una persecución entre este sociópata y la mamá. La mamá logra en este sentido pues contactar a varias víctimas, y se da cuenta que por lo menos 40 víctimas sin su consentimiento pues se habían visto afectados, habían perdido su trabajo, los habían corrido de sus casas, habían perdido incluso hasta la patria potestad y la guardia y custodia de sus hijos. Y entonces ella dice, yo los voy a apoyar. El padrastro únicamente dice que logró mucho con que quitaran la foto de su hijastra, y él no se metió en nada. La madre pues obviamente hace su investigación, va a las autoridades, revictimizan a la hija, el FBI pues le hace caso y empiezan que hacen una investigación completa de este individuo, y la modalidad que tenía este individuo para dar a conocer estas fotografías, pues resulta que su hacker, Charles Evans, era el que se encargaba de hackear estas cuentas. El FBI se percató de que esta chica decía la verdad, porque encontraron que al recuperar las cuentas de esta chica y el correo, se dan cuenta que había un correo secundario en el cual pues se percataron que efectivamente había alguien que había intervenido en sus redes sociales y que de esa manera habían obtenido las imágenes. A estas otras 40 víctimas también les pasó lo mismo, les hackearon sus cuentas, no se dieron cuenta o les
mandaban un mensaje para que supuestamente ellos aceptaran de que se cambiara una contraseña, pero era para hackearlos. Esto se llevó más o menos unos 4 años en esta persecución. Como no había leyes en este sentido para responsabilizar a estos hombres por posible pornografía, así como la utilización y difusión de material erótico y sexual de las víctimas y que nunca habían dado su consentimiento, únicamente los pudieron procesar estos individuos por el delito, en este caso de hackeo o de intervención de redes sociales, como ahorita les digo, es que tengo mis notitas, como a trabajar para por el acceso de información no autorizada con algunas agravantes y robo. Entonces, en este sentido, este fue un antecedente sumamente primordial y que abrió esta pauta para que se regularizaran o se crearan normas en estos sitios web o en estas redes sociales, en estas páginas. ¿Qué pasó? Pues resulta que este individuo pues no seguía atacando a estas víctimas, se crea una persecución, esta madre apoya a estas otras víctimas, el FBI hace su investigación y surge una persona que en este sentido perseguía a los acosadores y a los generadores de violencia, porque él en su niñez había sufrido de eso y pues era un ex marín, si no mal recuerdo, pero él lo que hizo, le ofreció un dinero a Hunter Moon para comprar su página y de esa manera borrar todo el contenido. Desafortunadamente, este hombre de Hunter Moore, este sociópata, siguió atacando a las personas. ¿Y qué pasa? Pues resulta que este individuo siempre negaba que él pues cometiera estos delitos, porque decía, no, es que a mí me las suben, las mandan, son anónimas, yo solamente dejo que la gente haga lo que quiera. Y bueno, pues resulta que ya llega un punto en que el grupo Anonymous, y si me está escuchando alguien de Anonymous, échame la mano porque me quiere, a cada rato me reportan mis cuentas y me restringen y me bajan mis videos, échenme la mano para que no me hagan eso. Pues resulta que este grupo Anonymous entra en acción y como se dieron cuenta que este tipo estaba violentando a este ex marín o a esta persona que se dedicaba a combatir los delitos de bullying y violencia como tal, y se dan cuenta que la mamá ya era víctima, así como la hija eran víctimas de que en cualquier momento les pudieran hacer algo. Este grupo Anonymous, que existe, porque sí existe, es un grupo de hackers inteligentes y grupo de personas que hacen ciertas cuestiones, y obviamente hicieron una situación ilegal para ayudar a otros a dejar de ser víctimas de este sociópata. Resulta que Anonymous entra y borra pues sus cuentas bancarias, el dinero de este individuo, de este sociópata, lo manda a un albergue de mujeres maltratadas, lo hacen pasar por muerto, él ya no tenía identidad, ya no tenía número de seguridad social, se habían bloqueado sus pasaportes para que él no huyera y de esa manera pudiera enfrentar los cargos sobre la investigación que se estaba haciendo en contra de Hunter Moore y de su cómplice Charles Evans. De esta manera, pues resulta que se dan cuenta en el FBI que efectivamente había un hacker y que Charles Evans como Hunt Moore, eran cómplices de hackeo y que así habían obtenido las imágenes de estas personas en estados vulnerables. Y bueno, ¿qué hace? Pues resulta que cuando arman el caso lo llevan a la corte en este sentido, y pues obviamente a estos hombres los procesaron como tal por los delitos cometidos en este sentido. Ahora, esto ya fue, se empezó en el año pues 2012 como tal, para en este caso, pues resulta que de todas las víctimas que había, 40 de estas víctimas decidieron hacer todo lo que se debía hacer ante las autoridades para castigar a este hombre.
Resulta que este hombre aparece en un programa de un tal Dr. Drew, en el cual fue entrevistado y fue confrontado por la madre de esta chica y ella pues pues lo expone y este hombre se ve que le molesta y pues obviamente la familia o su séquito como tal, o en este caso su secta, pues empiezan otra vez a atacar a esta mujer y entonces en este sentido tienen más elementos para poder procesarlos. Para diciembre del 2012, resulta que el grupo Anonymous se destapa esta información y da a conocer que van en contra de Hunter Moore. Ok, ahora, luego de eso que lo hicieron hacer pasar por muerto en uno de los tantos estados de Estados Unidos, le quitaron el dinero que tenía, lo bloquearon en todo, o sea, lo hicieron trizas, pudieron las autoridades procesarlo a juicio. Ya para el año 2015, en el 2 de diciembre del 2015, reciben su sentencia porque, de acuerdo al consejo que sus abogados de Hunter Moore y de Charles Evans, pues hablan con ellos y les dicen que de todos modos, pues ellos acepten que son culpables o que no, de todos modos van a ser procesados y tendrán que ir a dar a la cárcel por un tiempo o que mayor al que si se declaran culpables. Ellos se declaran culpables por estos delitos cibernéticos, hackeo y robo de información. Entonces, en este sentido, pues obviamente la corte lo sentencia y sentencia, ¿sí? Sentencia sobre todo a Hunter Moore a 30 meses de prisión, y el cual una vez que desde el momento que entra a cumplir su sentencia o compurgar su sentencia, también le dice que una vez que él salga y cumpla con esa parte de su sentencia, él ya no tiene derecho, a él sí no es que le corten, pero le prohíben porque ya no tiene derecho a utilizar ningún tipo de red social de aquí en adelante. Entonces, a él le prohibieron utilizar redes sociales para siempre, mientras que a Charles Evans le dieron 25 meses de prisión porque él únicamente hackeaba y recibía órdenes de Hunter Moore. No se le procesó a este individuo, pues obviamente por el material pornográfico o por invadir la privacidad de la vida sexual de estas personas, pero sí se procedió en contra de él en esta índole y bueno, por eso es que se llama el hombre más odiado de internet, porque fue el primer caso de pornovenganza que se dio cuando no estaban reguladas las leyes. Ahora, en este sentido, hay otro caso que ya es el primer caso formal en el mundo sobre un juicio de pornovenganza. Resulta que Paula Sánchez Frega, una chica de Rioja, de otro país, tenía 28 años cuando pues ella procede en contra de su expareja de nombre Patricio Pioli, que era un tatuador, porque resulta que ellos habían tenido una relación, según de noviazgo, terminan y en este sentido pues resulta que este individuo, por vengarse de esta chica porque lo había terminado, pues da a conocer esas fotografías y ese material sexual de esta chica y pues obviamente que ella se vio vulnerada y para ese entonces pues resulta que ella procede en contra de este individuo que fue en el año 2017. Lo denunció por la difusión de videos íntimos en Argentina, en este caso. Por tanto, procedió su querella porque es una querella y obviamente en este sentido es la primer mujer en lograr una condena hacia su expareja por la viralización o difusión de videos y fotos de índole sexual perjudicándola. Este individuo fue condenado a 5 años de prisión como tal.
por el caso de pornovenganza. Así que en Argentina se llevó el primer caso oficial de pornovenganza. Luego, pues ya para ir cerrando en este sentido, pues ya el programa, porque ya son prácticamente las 7, pues resulta que aquí en nuestro país se da una situación con esta chica Olimpia, ¿no? Esta chica, pues con quien fue su novio, pues se tomó fotos, se tomó videos, se los mandó, terminaron, y este tipo loquito, pues la extorsiona y da a conocer este material, donde pues se lo da a sus padres, a sus conocidos, a sus amigos, y lo esparcen en las redes sociales como un buen imbécil que es. Y pues esta chica, que también fue revictimizada por las autoridades de su localidad, porque le dijeron que ella era la culpable, en otras palabras, luchó y luchó hasta que llegó a ganar un amparo en la Suprema Corte de Justicia y obligó a que la Cámara de Diputados y de Senadores protejan la intimidad de una persona, su intimidad erótica, su intimidad sexual y su vida sexual, como la quiera manejar. Gracias a esta chica se hizo un grupo de reformas en el Código Penal para combatir este tipo de delitos, porque antes no existía. Nada más que algunos lo conocen como la Ley Olimpia. Se hizo un grupo de reformas en honor a esta chica Olimpia, ¿sí? Porque su expareja, un loquito enfermo, un enfermo, pues se vengó de ella, y ella logró hacer que nuestro país y que la Cámara de Diputados y de Senadores lograran proteger o de alguna manera regular el hecho de que una persona se vea vulnerada por tener un material erótico y sexual. Luego resulta que se da otro caso muy importante aquí en la Ciudad de México, donde gracias a esta Ley Olimpia aquí en la Ciudad de México, pues se pudo detener y vincular a proceso a un individuo como tal que se dedicaba a extorsionar personas, tanto en la UNAM como en el metro, y difundir en este caso el contenido sexual de las chicas, donde él las grababa sin su consentimiento, sin que se dieran cuenta, y por tanto extorsionaba a estas víctimas. El Código Penal se reformó en enero del 2020, también aparece la ley del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y de esta manera, pues obviamente este joven fue vinculado a un proceso. Y el 15 de abril del 2020, pues esta chica, que era una víctima, se entera de esta situación, y bueno, ¿qué hacen? Esto fue un caso muy sonado, como muchos otros que ya han sido muy sonados en nuestro país, y que gracias a eso ahora se puede proteger la intimidad de una persona. De eso se trata la Ley Olimpia. Ahora sí a cerrar esta parte. Derechos de autor. ¿Por qué es importante derechos de autor? Derechos de autor dice que es el reconocimiento que hace el Estado a favor de un creador de obras literarias, artísticas y demás. Resulta que entre el catálogo de todas estas actividades, dentro de los derechos de autor, reconoce las siguientes obras: las literarias, musicales, con o sin letra, dramática, danza, pictórica o dibujo, escultórica o de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectura, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotografía en su numeral 12 romano del artículo 13. Protege los derechos de autor de la persona que toma la fotografía y que aparece en esa fotografía, como de cualquier situación cinematográfica, aun cuando sea un video amateur que tú te tomes o que te tome la persona que tú decidas que lo haga. Tú eres el propietario de esos derechos de autor. Tú,
son tus derechos de autor porque es tu imagen, es tu persona y es tu seguridad, ¿ok? Así como aquellos textos o mensajes que te mandes con alguien para, pues, coquetear. Así es que también los derechos de autor protegen en esta situación. En nuestro país se puede llevar a cabo mediante una vía civil por derechos de autor y un daño moral, como una reparación del daño y otros delitos por discriminación, por invasión a tu privacidad y demás. Violación a tu intimidad, que está en el artículo 213, la discriminación en el artículo 206 y la extorsión en el 236 del Código Penal. Entonces, pues con eso tú puedes protegerte como individuo de que el material que tú decidas compartir con alguien no salga de esas manos. No eres culpable, simplemente pues, decidiste compartirlo y eres sujeto eres víctima de un sujeto enfermo y que bueno, pues puedes proceder para que de esa manera pues se le dé un castigo y un correctivo a este individuo y pague por el menoscabo de tus derechos como individuo en una sociedad. Así que dice Carlos, estuvo fuerte todo el caso, ahora ya entendí el trasfondo. Exactamente, por eso es que hice el flyer así, el dios de la pornovenganza, porque sí está bien piradito este individuo. ¿Y cuántos casos no hemos visto ahora en redes sociales, no? Entonces, bueno, pues espero, ahora sí ya me despido porque me tengo que ir casi corriendo. Porque tengo mi clasecita de pool, entonces pues ya tengo que cortar. Y bueno, en este sentido, pues espero que el programa les haya gustado, que haya sido enriquecedor para los que lo hayan visto. Pues ya saben que esto es al proceder del género humano, por el amor a la humanidad. Si les gusta y si lo quieren y lo pueden compartir, aquí está. Ya espero que al ratito, ya cuando regrese, pueda bajar el video y subirlo directamente a YouTube para que pues puedan verlo ahí si no pudieron verlo completo, porque pues, según yo no me iba a echar las 2 horas, pero pues resulta que sí. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que larga vida y prosperidad para todos. Usen cubrebocas, vacúnense, gel antibacterial. Si te tomaste fotos, no te preocupes. Sí, se siente feo que salgas ahí y la gente se burle. Para eso hay leyes, ¿sí? Si tú decides a tu exnovio, a tu examante, a tu novia, a quien se te dé la gana de compartir una situación de intimidad, de sexualidad, por lo que tú quieras, simplemente recuerda que el hecho de que tú compartas esa información no le da derecho a otros de exponer tu intimidad ante terceros, ¿sí? Y a ti, individuo, si te están compartiendo ese material, ya sea por calentura, por exhibicionismo o por amor, no seas imbécil y des a conocer la información de una persona que te está abriendo su intimidad, te está abriendo su sexualidad y te está dando esa confianza para compartirla contigo. O sea, no hay que ser tan estúpidos para entender que una persona lo hace por algo, porque a lo mejor le gusta exhibirse contigo, porque a lo mejor se siente pleno o plena esa persona en compartir contigo, porque a lo mejor con eso te está diciendo te amo, te quiero, no sé, ¿no? Y no se vale que pues las personas hagan esto, o sea, no se vale, porque al final del día tuvo un vínculo contigo, decidió abrirte las puertas de su vida y de su intimidad, y que hagas esto, pues sí está cañón, ¿no? Entonces, pues espero que les haya gustado. Ya saben que, pues, si el gran arquitecto del universo nos los permite, pues nos vemos la siguiente semanita. Así que pues muchas gracias, ya saben, hashtag menos hate, hashtag besos de amor, chocolate y ron para todos ustedes. Muchísimas gracias a los que pues ven la transmisión.
Y a los que lo ven después también muchas gracias. Esperemos que esto siga pues creciendo, que les gusten los temas que toco, que son meramente informativos muchos de estos, y que conozcan que sí hay leyes que los van a proteger en su intimidad, ¿no? Y en su vida sexual, como quieran hacerlo ustedes. No hay problema siempre y cuando no dañen a otros, no dañen a terceros y no inmiscuyan a terceros en este sentido, ¿no? Si tienes OnlyFans que te valga 3,000 hectáreas o más, o sea, no les da derecho a que te denigren o a que te acusen. Porque tú puedes ser un profesionista de día y puedes desnudarte o bailar en un antro, lo que tú quieras de noche. Es tu medio de sustento y solamente tú sabes por qué exhibes tu cuerpo o por qué le brindas eso a otra persona o un grupo de personas. Siempre hay que ser respetuosos en ese sentido, y si ya no quieres nada con nadie, pues simplemente, si quieres guardar ese material para tus adentros, perfecto, y si no, pues llegan a un acuerdo, se deshacen de eso y ya, cada quien su vida, ¿no? Así que bueno, pues ya muchísimas gracias, son 7:10 y ya casi le voy a correr, así que nos vemos la siguiente semanita, muchas gracias, bye.